Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de interpretar y saber cómo y por qué el mundo gira al revés. Ya está con nosotros otra vez Telma Luzani, recién regresada de México. Por supuesto, Telma, que te vamos a preguntar un poco de cómo es la vivencia de estar ahí directa con lo que está pasando en México, Estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, muy impactantes los actos que había por los 43 chicos desaparecidos, pero también la situación de Peña Nieto, vamos a charlarlo un poquito al final del programa, muy complicada en economía, en seguridad y también por temas corrupción. Sí, sin lugar a dudas. Y además hubo elecciones en Uruguay el domingo pasado. La esperada victoria de Tabaré Vázquez, lo habíamos anunciado, era casi seguro. Va a estar con nosotros Agustín Lewitt, un politólogo que nos va a explicar un poco qué es lo que está pasando, las diferencias de estas elecciones con otras. Y además en la Argentina esta semana se realizó una iniciativa por la paz en el País Vasco. Importante esto, porque nosotros tuvimos a un invitado ya hace un tiempo, Sabino Cuadra, un miembro del Parlamento español, que nos dijo, hay una iniciativa por la paz importante, está recorriendo diferentes países, está en la Argentina. Bueno, trajimos justamente a Paul Ríos, que nos explica un poco de qué se trata esto. Claro, otra cosa importante es que estos días en Ecuador se realizó la cumbre del UNASUR, también vamos a tener, digamos, declaraciones y vamos a discutir un poco este tema. Parece que hubo como una reactivación del UNASUR. Y el tema petróleo, siempre está el mundo bailando al son del petróleo. Ahora se dice que hay sobreproducción, por lo tanto está bajando muchísimo el precio del barril. Esto afecta evidentemente a varios países, por ejemplo a Irán, a Venezuela, a Rusia, sin duda. Entonces también vamos a hablar con un especialista, Ignacio Sabatilla, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y becario del CONICET. Tal cual. Elegido presidente de Uruguay por una aplastante mayoría, Tabaré Vázquez, en su segundo mandato deberá enfrentar una serie de desafíos. Los mensajes electorales de los últimos tramos de campaña, previos al balotaje que le dio el triunfo a Tabaré Vázquez, parecían hablar de dos países distintos. ¡Vamos, festejen! Por el lado de sus partidarios, los mismos que impulsaron a Tabaré, se hablaba de una economía en crecimiento sostenido, de inversiones y reservas, de inflación razonable y uno de los desempleos más bajos de Latinoamérica. Todos datos presentes en una cotidianeidad que no necesitaba de cifras para ser palpable. Por eso, la oposición que postulaba a Luis Lacalle Pou, del conservador Partido Nacional, que aceptaba los logros y prometía profundizarlos, apuntaba sus cañones solo a los temas que aún quedaban irresueltos. Una realidad tan palpable como la otra, con la educación en falta y la inseguridad creciente. Una de las prioridades hay que ordenar realmente en lo que es educación y seguridad, son temas primordiales, ¿no? La cara no deseada del pequeño país que celebra ya 29 años de continuidad democrática. Pensando en los años por venir, una reciente encuesta de la firma Opción Consultores, entre 199 referentes de los medios, la economía, la política y los sindicatos, señaló que la prioridad del nuevo gobierno debería ser la estabilidad económica. Tabaré tomó cuenta del dato y por eso confió una vez más en Danilo Astori, el actual vicepresidente de la Nación, un contador duro y convencido de la influencia de los números por sobre la política, quien a partir de marzo volverá a hacerse cargo del nuevo ministro de Economía, como en el primer gobierno del presidente electo.
El periodo por comenzar tendrá además al presidente Pepe Mujica como un observador privilegiado y hasta crítico. El ex Tupamaro será sin dudas el hombre fuerte del Senado, un lugar crucial para el próximo gobierno del Frente Amplio que tendrá mayoría en ambas cámaras. Todo indica que Tabaré, quien en las últimas semanas tuvo algunos cruces públicos con Mujica, recibirá un país algo más encauzado del que dejó al concluir su primer mandato en marzo de 2010. La economía goza de buena salud con un crecimiento anual en torno al 3%, un desempleo de solo el 6,7% y 11 años seguidos de expansión. Nuestro gobierno no será fin ni principio de ninguna trayectoria, será una etapa más de la misma. Pero no será más de lo mismo, porque el Uruguay de hoy no es el del año 2005 ni el del año 2010. No es perfecto ni lo será, pero es cada día mejor y puede mejorar más aún. Por eso, en los últimos tiempos, Uruguay se ha convertido en un estado visible para muchas publicaciones extranjeras que hasta hace no mucho lo ignoraban, como la revista británica The Economist o el popular sitio online BuzzFeed. Estos medios no solo destacaron en primera instancia la singularidad que representó el estilo sencillo y campechano del presidente Pepe Mujica, sino también algunas leyes que han generado curiosidad fronteras afuera. Entre ellas, la reciente que regula el mercado de la marihuana, una normativa que no cuenta con la aceptación plena de Tabaré, como también la del aborto o la del matrimonio igualitario, que le hicieron ganar al Uruguay el mote del país más progresista de América Latina. Pero el camino por venir también encierra interrogantes para la nueva administración del Frente Amplio. Vázquez tendrá que desarrollar algunas políticas aprobadas por su antecesor, con las que no está necesariamente de acuerdo, y buscar soluciones a problemas que aquel dejó irresueltos. La educación, por caso, podría contarse en la columna del debe en la administración Mujica. La última prueba, PISA, una evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que mide los niveles educativos de jóvenes de 15 años en 65 países, fue para Uruguay la peor desde 2003. El país ha sufrido en los últimos años paros docentes y altas cifras de fracaso escolar que en algunos colegios secundarios alcanzó a más del 57,4% de los alumnos no promovidos. La política de seguridad, uno de los ejes de la campaña de Tabaré, es otro escollo de importancia que deberá afrontar el presidente electo. La tasa de homicidios del país es baja, 8 por cada 100.000 habitantes, y tiende a la disminución. Pero en cambio, es creciente el número de robos. Uruguay está entre los 5 países con mayor número de estos delitos, según datos de Naciones Unidas. En los últimos 10 años, los robos crecieron de 7.000 a 20.000 casos anuales. El juicio puede llevar de 2 a 3 años y la batalla de Uruguay contra la gigante multinacional recién empieza. Tabaré hereda también la controversia con Philip Morris, el gigante del tabaco que denunció al país ante el CIADI por considerar que la campaña antitabaco llevada adelante por el gobierno de Mujica es un ataque a sus inversionistas. Otro aspecto que deberá encauzar la próxima administración es el de la insuficiente infraestructura con la que cuenta el país y que amenaza con convertirse en un cuello de botella para el crecimiento y las exportaciones. Los especialistas señalan que Uruguay afronta un serio déficit en caminos, vías férreas y puertos necesarios para economías modernas. Y las relaciones con América Latina y especialmente con la Argentina, con algunas diferencias a partir de la instalación de pasteras en Fraiventos durante el primer gobierno de Tabaré, son también cuestiones que más pronto que tarde deberá afrontar el nuevo presidente cuando asuma en marzo próximo. Crónica de un triunfo anunciado, efectivamente lo anunciábamos también el sábado pasado, pero para comprender un poco mejor lo que está pasando en el Uruguay, el proceso electoral, está con nosotros Agustín Lewitt, que es politólogo. Gracias por estar con nosotros. Vos has seguido muy de cerca las elecciones en el Uruguay, participaste incluso en un seminario en Quito exponiendo sobre el tema. A mí lo que me llama la atención es el susto que se llevó el Frente Amplio con el tema de las encuestadoras. ¿Cómo construyeron el escenario de que iban a perder la mayoría en el Parlamento e incluso que en
en segunda vuelta iba a ganar Luis Lacalle Pou. Hasta tal punto que Álvaro Vargas Llosa en octubre escribió un artículo donde aseguraba que el Frente iba a perder la mayoría parlamentaria, cosa que no sucedió, y además daba todos los indicios de que Lacalle Pou iba a ganar en segunda vuelta, cosa que tampoco sucedió. ¿Se asustó realmente el Frente Amplio con las encuestas? Bueno, al principio sí se asustó, efectivamente en algún momento le dio un poco de crédito a lo que vaticinaban las encuestas, muy vociferado también por los grandes medios de comunicación que en esta campaña han cumplido un rol muy activo como no había sucedido hasta entonces. Y en una primera instancia, sobre todo las semanas previas a la primera vuelta, efectivamente el Frente Amplio, digamos, sintió un poco ese clima de fin de ciclo que vaticinaban las encuestas y, insisto, muy reproducido por los medios de comunicación. Finalmente, la primera vuelta, por supuesto, no dio crédito a ese clima, sino todo lo contrario. El Frente Amplio obtuvo una grandísima diferencia allí, digamos, dando por tierra todo eso que había construido las encuestas, y luego para este mes previo a la segunda vuelta electoral, las encuestas fueron mucho más medidas, ¿no? Claro. Digamos, bueno, también la contundencia del escenario de la primera vuelta no le dio mucho margen para seguir planteando escenarios que no se amoldaban mucho a la realidad, ¿no? Lo curioso es que no hay consecuencias para estos que dicen una cosa y después dicen otra, ¿no? Yo te quería preguntar sobre un poco de acá en adelante, porque ya está el gabinete, ya se conoce, va a asumir el 1 de marzo y bueno, vuelve Danilo Astori como ministro de Economía, como fue en la primera, digamos, periodo de Tabaré Vázquez. En tiempo récord, sí. Tabaré Vázquez anunció su gabinete 48 horas después de ganar, anunció los 13 ministros que lo acompañarán en el próximo gabinete, su próximo equipo de gobierno, o al menos parte de la próxima gestión. La particularidad, tiene una composición femenina histórica, por primera vez 5 ministras ocuparán el gabinete, esto no había sucedido hasta entonces. Muchos nombres viejos que vuelven a estar, que habían acompañado a Tabaré Vázquez durante la primera presidencia. Vuelve Astori al Ministerio de Economía. Perdóname que te interrumpa, Sí. pero justamente el tema de Danilo Astori es porque se ha comentado que él mismo dijo que quiere, que va a plantear en el Mercosur justamente hacer acuerdos por fuera del Mercosur. Incluso se habla de la Alianza del Pacífico, esta alianza formada por, como dice Atilio Borón, por 2 países o 3 países, estados narcos como Colombia, México y Perú y Chile. La pregunta es, ¿esto podría llegar a ser la destrucción del Mercosur? ¿Qué podría pasar con este futuro Uruguay? Bueno, Astori, sin lugar a dudas, se hace eco de esas críticas de muchos sectores uruguayos que ven el Mercosur más que como un espacio de contención propio y natural para la integración del país, vinculado con los países de la región, como un obstáculo, ¿no? Él ha dejado entrever más de una vez esto que decías vos, la necesidad de que el Mercosur permita a los países miembros, a sus socios menores, sobre todo Uruguay y Paraguay, a tener y forjar vínculos por fuera del bloque regional. Sin duda es que Astori es uno de las personas, de los sectores, digamos, representa a esos sectores uruguayos que intentarán establecer vínculos comerciales por fuera del Mercosur, así que bueno, habrá que estar atentos allí. También el próximo canciller, Nim Noboa, sí, también es resistido de alguna manera. Sí, es resistido al interior del Frente, o al menos por parte de algunas tendencias al interior del Frente. De hecho, desde que fue anunciado que va a ser el próximo canciller, él también dejó entrever que, digamos, hay que desideologizar un poco las relaciones exteriores del Uruguay, ¿no? Que es un poco el discurso que tiene la derecha regional, digamos, no volver las relaciones externas una cuestión ideológica, sino ampliar los vínculos de acuerdo a los intereses comerciales del país, ¿no? Con lo cual, también ahí el próximo canciller me parece que va a ser un poco de fuerza para que Uruguay, digamos, amplíe un poco su horizonte. Canciller que fue vicepresidente ya de Tabaré Vázquez, que viene además del Partido Nacional. Ahora, vos hablabas de los debates internos. El Uruguay tiene una particularidad, la ley de lemas existe y efectivamente van todos con sus listas, con sus candidatos, y después el gabinete se tiene que armar en principio acuerdo, claro, se debería, a las diferencias internas que hay. Primero, ¿qué pasó en el Parlamento con estas elecciones a nivel de las internas y si esto queda reflejado efectivamente en el gabinete? No, eso ha generado, digamos, el anuncio del nuevo gabinete por parte de Tabaré ha generado mucha tensión al interior del Frente Amplio. Actualmente la banca legislativa del Frente Amplio tiene mayoría el MPP, que es el movimiento del Pepe Mujica, digamos, representa el ala más de izquierda dentro del Frente Amplio, y esto no se ha visto reflejado en la nueva composición del gabinete. Solo 3 de los 13 ministros responden al MPP, y esto, digamos, sin lugar a dudas, ha generado algún resquemor entre las distintas tendencias que forman el Frente Amplio. De hecho, Lucieta Polanski, actual senador y compañera del Pepe Mujica, ha salido a decirlo públicamente esta semana, y también leí una entrevista al próximo presidente de la Cámara de Diputados, que pertenece también al MPP,
bueno, manifestando públicamente su desacuerdo con la nueva composición del gabinete, ¿no? Porque no respeta esto que decía vos, la cuotificación, eso que se llama. Digamos, dentro de todos los lemas que componen el Frente Amplio, el MPP fue el más votado, incluso él solo, el MPP, obtuvo más votos que el Partido Colorado. Sin embargo, claro, este fuerte respaldo que tiene al interior de la fuerza gobernante no se va a ver reflejado, al menos en principio, con la composición del próximo gabinete. Ignacio, vos escribiste una nota en página 12 donde hablas justamente de esta situación interna y hablas de transformaciones estructurales, que Uruguay en este momento necesita transformaciones estructurales y que el Frente Amplio va, por un lado, tener que ordenarse internamente, pero también necesitar de otras fuerzas para eso. ¿A qué te referías concretamente con transformaciones estructurales? Básicamente la cuestión impositiva, una reforma impositiva que viene muy postergada en Uruguay. No tiene o no ha tenido todavía un respaldo popular, ni siquiera con Mujica, que él había prometido en algún momento muy fuertemente llevarla adelante. Eso no ha acontecido todavía, digamos, sigue estando pendiente, a pesar de los 10 años que lleva el Frente Amplio en el gobierno uruguayo, una reforma estructural de la cuestión impositiva que vuelva o que digamos, eche un poco de democracia a la cuestión de los impuestos allí en Uruguay. Y eso principalmente, me parece que sigue estando todavía pendiente de cuestiones estructurales más de orden económico, ¿no? Sí, también una cuestión vinculada con la Corte Suprema, porque ahora que hablas de impuestos, se había aprobado en la legislatura un impuesto a la concentración de tierras y la Corte Suprema dio un fallo en contra. Lo mismo pasa con el tema de derechos humanos. La Corte Suprema es un problema. Pero bueno, quiero comentar que el presidente Mujica fue homenajeado en Ecuador con la Orden Nacional del Mérito, una de los máximos galardones que otorga el país. Un discurso muy emocionante a los jóvenes también por parte de Mujica. Dijo ahí, se me ha gastado la vida persiguiendo sueños, dijo. Sí, hermoso realmente. Digámosle a los televidentes que esto fue el jueves en el marco de la Cumbre de UNASUR, jueves en Guayaquil, viernes en Quito. Estuvieron todos los presidentes de UNASUR, algunos fueron solo a Guayaquil, algunos solo a Quito, pero estuvieron todos, lo que marca la importancia de UNASUR, y les preparamos un pequeño compilado con algunos de los testimonios de los presidentes que participaron de la Cumbre de UNASUR en Quito y Guayaquil. Tal vez sea esa alguna de las cosas que no nos perdonan, pero no importa. Preferimos ser recordados por nuestros pueblos a que perdonados la vida desde algunas otras latitudes. Quiero agradecer a todo el pueblo del Ecuador, a este maravilloso pueblo quiteño, este homenaje a mi compañero, este homenaje a los miles y miles de americanos del sur que como él soñaron y dieron su vida por una patria mejor. Unidos seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital internacional. Por ello no es solo necesario, sino urgente, la creación del Centro de Arbitraje Sudamericano como alternativa a los actuales tribunales cooptados por el capital transnacional. Algunas definiciones realmente muy fuertes. La presidenta Cristina Fernández planteando no nos perdonan. Sí, no nos perdonan lo que pasó en Mar del Plata en el 2005. Cuando le dijimos no al ALCA. Sí. Fue muy clara en esto y planteando de qué es realmente lo importante respecto de los pueblos o Estados Unidos, aunque a veces las cosas se dicen elípticamente. Correa es mucho más frontal, mucho más directo. Tenemos que revitalizar otra vez algunos organismos. Algunos existen hasta ahí, como el Consejo de Defensa Suramericano. Estuvo con nosotros Alfredo Forti alguna vez hablando sobre el tema. Pero el Banco Ahora va a haber un lanzamiento en Uruguay sobre un programa de este Consejo de Seguridad. Exacto, de la semana que viene. Exactamente, por lo tanto, están trabajando. Ya la inauguración del edificio Telma... Mira, ahí se ve el edificio extraordinario, sí. Diseñado por Darío Guayasamín y realmente muy importante porque en 6 años que tiene el bloque ya tiene un edificio y además tiene como secretario general a un expresidente. Exacto, porque viste a veces uno lee que dice, no, pero todavía está frenado, está mesetado. La verdad es que lleva muy poco tiempo. Claro, 6 años. Es nada históricamente, si uno cuenta, por ejemplo, la Unión Europea, lo que le llevó a hacer algunos pasos importantes. Me parece que sí es muy importante lo que dijo el presidente Correa en relación al Banco del Sur, a un fondo
que es muy necesario, sobre todo en el marco del tema de las deudas, como nos está pasando a nosotros. Entre paréntesis, importante solidaridad del presidente Correa para Argentina con el tema de la reestructuración de la deuda, y también el tema del arbitraje, que es exactamente todo dentro de lo mismo. Cómo nos ha golpeado el neoliberalismo con, de alguna manera, poner o subordinar las constituciones nacionales a tribunales extranjeros o supranacionales, ¿no? Entonces es muy importante. Sí, también importante el hecho de que el edificio se llame Néstor Kirchner, porque podrían haber elegido algún nombre, Bolívar, San Martín, Juan Azurduy, algo para contentar a todos. No, no, tiene un contenido político fuerte. Claro. Primer secretario, el que le dijo que no al ALCA. Fue importante su intervención en su momento para evitar una guerra entre Colombia y Venezuela. O sea, acá hay un reconocimiento en algo que nosotros hemos marcado muchas veces, Telma, que a pesar de las diferencias que hay dentro de UNASUR, este bloque se consolida, y se consolida gracias a las corrientes progresistas en la región. Por eso es importante lo que señalabas, o tu pregunta respecto de Danilo Astori, o lo, que decía Agustín respecto de Mujica. Y ya que estás, Agustín, quería retomar y sumarte a este diálogo, ya que hablaste de Pepe Mujica. ¿Qué fue lo que más te impactó de ese discurso en Guayaquil? Como nos tiene acostumbrado el Pepe, un discurso muy sentido, haciendo una evocación de toda una vida abocada y destinada a la militancia política. Y bueno, eso que me parece se quebró él y se quebraron varios de los oyentes allí, eso de que se me ha gastado la vida, efectivamente dando cuenta de que, bueno, sintiendo el peso también de casi sus 80 años, me parece que tiene, o cerca de 80 años, bueno, y el peso de estar toda una vida al servicio de una causa igualitaria y democrática, emancipatoria, ¿no? El mensaje a los jóvenes también, ¿no? Que esto de tener un objetivo, tener que la vida tenga un sentido, eso me parece que también fue un mensaje muy, muy interesante. Sí, sin duda. Bueno, recordemos que no fue a Quito porque los médicos le recomendaron no ir a Quito por el tema de la altura, no es que no quería ir a Quito. No, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Gracias a ustedes, un gusto. Yo voy a comentar que también, importante, la decisión en Naciones Unidas, hubo una votación muy, muy importante a favor de la Argentina para que haya una comisión que ordene, que realice un marco legal, el marco legal que hace falta para las renegociaciones de la deuda. 124 países a favor de Argentina, 5 en contra nada más. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Félix Taylor. ¿Qué tal, Telma? Félix. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida, te estuvimos extrañando, por fin una presencia femenina, claro está, además de Melissa Fernández, nuestra intérprete de señas, y Laurita Duna, nuestra asistente, y otras todas mujeres que trabajan, pero frente a la pantalla te tenemos a ti, Telma, así que bienvenida. Tenemos que contarles, estamos hasta las 13:30 como siempre, en Visión 7 Internacional, 30 grados 2 décimas la temperatura en la capital federal de la República Argentina, mucho calor, y vamos a todo el país y por supuesto al mundo entero. Ya vamos a tener datos de eso también. Claro, vamos con la incógnita. Sí, tranquilo, porque... No, yo nunca me olvido de eso y usted sabe. Mire, vamos a dar la incógnita de hoy que tiene que ver con nuestro personaje que nació en Calcuta, cuyo nombre oficial es Kolkata, pero la conocemos como Calcuta. En 1942 nació, se graduó en literatura con una mención especial, completando sus estudios en Estados Unidos con un máster en la Universidad de Cornell. Acabó su tesis doctoral mientras ejercía de profesor en la Universidad de Iowa. ¿Quién es nuestro personaje? Allí están los teléfonos 0800-444-1777, 45350709. Muchísima información y nos vamos a la venta. Antes de ir a la pausa, le contamos los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. La independencia del País Vasco. Por primera vez el respaldo a la opción de la independencia del Poder Central español alcanzó su máximo histórico en las encuestas. Luego de la pausa en Visión 7 Internacional, analizamos el presente y futuro de Euskadi. Además, la baja del crudo, una pulseada geoestratégica. De la mano de la sobreproducción, la marcada baja en el precio del barril provoca una crisis en el mercado petrolero. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre luego de la pausa aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública. Ya volvemos.